Death Note es una de esas pocas obras que han logrado ir más allá de la barrera del medio del anime, igual que Dragon Ball, One Piece, Doraemon o Heidi. Death Note lo ha visto hasta Tomami. De hecho, esta obra suele ser la puerta de entrada de mucha gente a este mundillo decadente y antihigiénico del anime y el manga. Es más, hagamos una apuesta. Si Death Note fue uno de los primeros 10 animes que viste en tu vida, me dejas un like. Y si no lo fue, dímelo en los comentarios y yo haré... esto... ¡Mira! Elmo te está esperando en la cama. ¿Qué parte de orgía interracial no entiendes? Pero bueno, supongo que te estarás preguntando que a qué viene el título del vídeo. Pues el caso es que pese a lo famoso que es Death Note, muy poca gente sabe que el manga tiene un par de secuelas oficiales. Así que vamos a comparar a todos los usuarios de una Death Note y comprobar quién fue el mejor Kira. Cojo una patata y me la como. Vamos a empezar por el primer Kira que conocemos, Light Yagami, el Kira original. Este usuario fue muy probablemente el que tuvo un mayor impacto en el mundo, terminando con guerras y bajando muchísimo la criminalidad. A saber cuántas veces escribió el nombre de Mohamed en la Death Note. Es broma, va, no te enfades conmigo, Diputación de Barcelona. Bueno, el caso es que el poder de Light como Kira llegó a ser reconocido por varios líderes mundiales y como vemos en las secuelas, en las clases de historia de los colegios se enseña sobre lo que hizo Kira. Incluso se llegaron a formar sectas de adoración a Kira, y todo eso lo provocó un chaval que tenía un complejo de Dios porque como vio Rick y Morty se creía más listo que los demás. Incluso se refería a sí mismo como el dios del nuevo mundo, el motivado este. Así como de, bro, tengo un IQ mayor al promedio. Todo esto está muy bien, pero Light empezó a matar a gente inocente solo porque se interponían en su camino. Eso no mola nada, Light. Aquí es cuando te das cuenta de que crecer significa darte cuenta de que Kira es el malo y querer que él le derrote a Light Yagami. Ahora hablemos del segundo Kira de la obra original de Death Note, la gótica culona Misa Amane. Misa es un peón más para Light Yagami. Tampoco es que tuviese muchas luces la chavala. Ella era más bien como el equivalente de las adolescentes enamoradas de Jeffrey Dahmer en el universo de Death Note. Encima, Misa llegó a tener 2 shinigamis que literalmente la simpeaban. Y bueno, poco más que decir. Light Yagami tuvo mucha suerte de que Misa jamás llamase al 016. Ahora empezaremos a hablar de los usuarios de la Death Note de las secuelas del manga. Pero antes, le quería hacer una mención especial a un usuario de Death Note de nuestro mundo. Todos hemos tenido al típico tío en clase que se llevaba una Death Note al instituto y en ella apuntaba los nombres de todos los gitanos que le hacían bullying. Al menos eso es lo que hacía el que había en mi clase. Como si eso fuese a hacer que dejasen de quitar el bocadillo en el recreo o algo. Pero bueno, le hago esta mención especial porque es un personaje indispensable en cualquier escuela pública que se aprecie. Y bueno, una vez dicho esto, vamos con el primer usuario de la secuela del manga. Solo sabemos que es japonés y que tiene de apodo C. Kira. La C es de Chip Kira, o por su traducción al español, Kira de 5 pesos. ¿Y cómo se ganó este nombre tan penoso?, te preguntarás. Bueno, pues este Kira aparece como unos 3 años después de la muerte de Light Yagami, quien tras recibir la Death Note de parte de un Shinigami, lo que se dedicó a hacer fue quitarle la vida a la gente mayor de 65 años con algún tipo de enfermedad. El cabrón hasta llegó a hacer una página web donde la gente mayor ponía su foto y de qué enfermedad padecían para que C. Kira les hiciera la eutanasia. Llegó a quitarle la vida a tanta gente mayor que incluso llegó a solucionar el problema de las pensiones. Para que aprendas, Pedro Sánchez. Así es como se hace. Pero este Kira se fue a la mierda cuando en un debate en televisión estaban hablando de él. Este Kira acabó con la vida de los tertulianos y entonces Niar se puso a flamearlo diciéndole que solo era un asesino y que era demasiado aburrido como para investigarle. Entonces, este Kira al ver esto se acojonó y pasó 3 días mirando la pared sin hacer nada. Hasta que de repente empezó a gritar como un puto loco y escribió su propio nombre en la Death Note porque Niar le daba miedo. Definitivamente, este Kira sí era japonés. Ahora hablemos del Kira que obtuvo su Death Note después del fraude de C. Kira. Minoru era un chaval que tenía el mayor coeficiente intelectual de todo Japón, y además fue elegido por el mismísimo Ryuk. Además, el propio Ryuk intentó presionar a Minoru para que hiciese tantas cosas entretenidas como hacía Light Yagami en su día. Pero Minoru no quería matar a nadie, y además, el cabrón tenía una mentalidad de tiburón total, así que decidió subastar la Death Note. ¿Pero cómo lo hizo para que no lo pillasen? Porque las calles de Tokio están repletas de cámaras y si la subasta por internet también sería muy fácil doxearlo.
así que Minoru aprovechó la invisibilidad de Ryuk e hizo que este sujetase un cartel delante de la cámara de un programa de noticias, en el que ponía: el poder de matar a gente de forma remota que fue usado por Kira está en subasta. Si quieres comprarlo, usa el hashtag PowerOfKira en Twitter e indica tu cantidad a subastar en dólares americanos. Y bueno, como te podrás imaginar, se lió muchísimo. Pero recordemos que toda la gente que estuvo presente durante el enfrentamiento final contra Light Yagami tocó la Death Note, y por tanto podían ver a Ryuk. Pero sin embargo, Minoru mandó a Ryuk que viajase bajo tierra para así no poder ser visto por las cámaras de seguridad. Esta historia de momento está al nivel del Death Note original, ¿verdad? Bueno, pues no te preocupes porque ahora se va a la mierda. Porque resulta que el rey de los Shinigamis se entera de que están subastando la Death Note en Twitter y se inventa la regla de que quien venda la Death Note morirá al instante. Por lo que Minoru murió al recibir parte del dinero. Básicamente, un personaje tan prometedor como Minoru fue desperdiciado solo porque el rey de los Shinigamis se ardió muchísimo. Además, Minoru mandó al comprador de la Death Note depositar el dinero en todas las cuentas corrientes del banco Yotsuba, para así no poder ser rastreado entre las miles de personas que recibiesen el dinero. Por lo que todas las personas que tuviesen una cuenta con ese banco recibió 1.000 millones de yenes. Pero, ¿quién podría tener tantísimo dinero? Bueno, pues lo que pasó es que Donald Trump pagó 10 billones con B por la Death Note y la dejó en custodia del gobierno de los Estados Unidos. Y te lo juro que no me lo estoy inventando. Esto pasó en el año 2019, por lo que después de Donald Trump, el siguiente usuario fue Joe Biden. Y eso explica muchísimas cosas. Por eso Joe siempre tenía la mirada perdida. No es que estuviese chocheando, lo que pasaba es que estaba en shock constantemente, ya que no podía dejar de mirar a Ryuk. Por eso siempre estaba tan ido y le daba apretones de manos al aire. Es que Ryuk estaba ahí y solo él lo podía ver. Pero bueno, ahora llegó el momento de hablar del último Kira conocido hasta la fecha. ¡Hey! ¡Minasan konnichiwa! ¡Kira desu! Como habrás podido notar, este usuario anuncia su identidad como Kira al mundo, lo que lo convierte en el usuario de una Death Note más egocéntrico e inestable hasta el momento. Esto se deja ver tanto en su forma de usar la Death Note, con la cual solo se dedicaba a quitarle la vida a los que él llamaba fase 1s, o sea, gente con ilusión por la vida, y también se reflejaba en sus desvaríos varios. ¿Ves? Hablando de vestirse de mujer, esto que vemos aquí, vamos a ver, braguitas, vamos a hacer el unboxing. No te digo. Oye, si quieres va con escupitajo incluido. Este Kira era tan inquietante que llegó a aterrorizar al mismísimo Ryuk. Pero al anunciar su identidad como Kira a los 4 vientos, la Interpol no tardó mucho en ir a por él. Por lo que Kira Sensei fue obligado a vivir en su coche, siempre en la carretera. ¿Me ha visto? Ahora voy a perseguir la policía. Acaba de salir. Pero a Kira Sensei se le olvidó que Japón es una isla, así que igual huir en coche no fue la idea más brillante. Kira Sensei, acorralado completamente por la Interpol y NIAR, perdió completamente los papeles igual que el Light Yagami, y se puso a mandarle este obsceno mensaje a los agentes de la Interpol que le pisaban los talones. You're my baby, you are my bitch, you are my bitch. Yeah, I'm talking to you, baby. You are my bitch. Do you want to come with me tonight? You know, it's so. Bueno, dime, ¿cuál ha sido tu Kira favorito? Déjamelo en los comentarios. Y bueno, como dicen los youtubers, dale a like y suscríbete y toda la paranoia esa, ya sabes. Además, te recuerdo que si llegamos a los 10.000 suscriptores antes de que termine el año, haré una cover de una canción en chino mandarín. Pero bueno, eso es todo. Ya te puedes ir.